Buenos días, ¿cómo estamos en esta mañana? ¿Cómo amanecieron? Espero que estén bien, ¿verdad? Espero que hayan despertado, ¿verdad? Con ganas de continuar en estos días, ¿verdad? Porque muchas veces nos levantamos como sin ánimo, muchas veces estamos decaídos por las diferentes circunstancias que estemos pasando, muchas veces nos encontramos desanimados, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener esas ganas de venir y darle gracias a Dios a pesar de cualquier cosa que estemos pasando. Muchas veces tenemos problemitas, ¿verdad? Con los hijos, con el esposo, pero es por eso que el Señor siempre está ahí para pues darte una palabra, ¿verdad? Y hoy en esta mañana pues el Señor, ¿verdad? Nos quiere dar una palabra a ti y a mí, ¿verdad? Porque pues la palabra de Dios es para todos. Y es por eso que en esta mañana te quiero leer, ¿verdad? Este versículo que está en el libro de Mateo 14, 14 a 25, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que fue un momento, ¿verdad? En el que Jesús, dice, andaba predicando, ¿verdad? Con sus discípulos. Pero él dice que pues había mucha gente, ¿verdad? Entonces ellos pues se subieron a una barca y se fueron, ¿verdad? Al mar. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos pues estaban en la barca y pues como que se estaban durmiendo. Entonces dice que Jesús, ¿verdad? Se sentó y se quedó dormido. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que Jesús se quedaría dormido? Yo pienso, ¿verdad? Que Jesús sabía lo que iba a pasar en ese momento. Él sabía que pues iba a ocasionar, ¿verdad? Una tormenta, que iba a haber mucho aire, que iba a haber mucha ah, incertidumbre en ellos y él quería pues ponerlos a prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos tiene que poner a prueba para ver cómo es que nosotros reaccionamos ante las circunstancias, en quién pensamos cuando tenemos diferentes dificultades, a quién corremos a buscar en el momento de la tribulación. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos estaban en esa barca. Dice en el versículo 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y a los discípulos. Y viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Muchas veces nosotros en nuestra vida, cuando tenemos dificultades, pensamos en arreglar las cosas por nosotros mismos. Cuando viene vamos a poner algún problema financiero, empezamos a buscar y a pensar quién nos va a ayudar, a quién le voy a pedir. Cuando viene una enfermedad, ¿verdad? Y necesitamos dinero para el doctor, para las medicinas, ¿en quién pensamos siempre? En buscar a dónde voy a encontrar esa solución, a dónde, con quién, qué voy a hacer. Muchas veces nosotros en el último que pensamos es en Dios, cuando debería de ser el primero al que acudimos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenemos ese problema tenemos que venir primero, ahora sí que de rodillas y pedirle al Señor dirección y consejo. Señor, me está pasando esto, ayúdame, dime, dirígeme a quién debo ir, a quién debo recurrir, quién es el que me va a ayudar, pero siempre poniendo primero a Dios, porque Él es el que nos va a ayudar. Y como decía Pedro, Señor, sálvame, ¿verdad? Señor, sálvame. Nosotros
No, Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús es ese ayudador que nosotros tenemos para el momento en que nosotros necesitamos esa ayuda. Y es una gran bendición para todos aquellos, ¿verdad?, que somos creyentes, que en nuestros momentos de dificultad recordemos que Él está ahí. Imagínense nada más en ese momento en que Pedro se estaba hundiendo. ¿Cómo es que yo me imagino que él estaba, verdad, aterrorizado? Pero el Señor viene y lo jala de la mano, ¿verdad? Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Somos como Pedro. Dejamos que la ansiedad nos hunda más adentro de nuestros problemas y buscamos la solución donde no debemos de buscarla. Dice que en ese momento, ¿verdad? Él lo agarró del brazo y lo sacó. Nosotros también debemos comprender que aunque hemos caído, Él nos levanta. Cuando nosotros tenemos la incredulidad de creer que Dios no nos va a ayudar o que nada nos va a ayudar, tenemos que venir delante de Dios y reconocer que Él es el único que nos puede ayudar. Porque, como decía mi pastor, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero el problema no es que no creamos en Dios, el problema es que no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer en lo que dice su palabra. Creemos que Dios existe, pero no creemos lo que dice su palabra. Su palabra dice que Él está ahí para sostenernos, que Él está ahí para ayudarnos en cualquier momento. Así que si hemos caído, Él nos levanta. Si tenemos incredulidad, Él nos ayuda. Dice, si estamos a punto de hundirnos, Él nos saca, así como sacó a Pedro. Cuando el desánimo vaya a nuestras vidas, el Espíritu de Dios es el único que puede vivificarnos y Él puede revivir en nosotros nuestra fe. Jesús, Él nos va a ayudar a salir de ese problema, porque Él no solamente perdona nuestra incredulidad y nuestra ingratitud que a veces somos con Él, sino que Él también, dice la palabra de Dios en Isaías 58:11, el Señor te guiará siempre. Él nos guiará en cualquier problema que tengamos. Él es nuestro mejor guía, nuestro mejor consejero, pero tenemos que venir a buscarlo. También dice que Él nos acompaña cada día. Él es nuestra compañía, porque Él no solamente nos perdona, sino que dice la palabra de Dios que Él es misericordioso. Él nos ayuda cuando somos débiles, cuando no sabemos qué hacer. Él nos cubre con su amor, su poder nos sostiene y su palabra nos da aliento y esperanza. Por eso es que dice en el libro de Hebreos, Él nos recuerda y nos dice, yo no te dejaré ni te desampararé, yo siempre estaré contigo. Así que no importa lo que estemos pasando en este día, no importa si has caído, si sientes que estás hundida, así como Pedro que sentía que se hundía hasta el fondo del mar, Jesús siempre va a estar ahí para ayudarte. Dios siempre está ahí para tenderte la mano y sacarte para que las aguas no te aneguen y no te hundan. Pero tienes que confiar en el único que tiene el poder de ayudarte, en el Señor. Así que en este día, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, es un buen momento para recibirle en cualquier circunstancia que tú estés. Jesús, dice, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Así que yo te invito a que lo invites a caminar contigo para que tengas ahí ese ayudador que todos necesitamos para caminar en esta vida. Que Dios te bendiga.